Empezamos con la historia de la bendición del oficial del cielo. Asegúrate de tener a mano un abanico para cuando las cosas se pongan demasiado candentes o una caja de pañuelos para los momentos más tristes, ya que esta historia tiene de todo. Esto que les voy a contar sucede en el libro 2, entonces sin más que decir, cuidado con el spoiler. Hace 800 años, Xie Lian era el heredero al trono del próspero reino de Xianle. Era inteligente, amable, guapo y muy amado por todos, y por alguna razón, a muy temprana edad, rogó y suplicó de todas las maneras posibles a sus padres para que le permitieran dejar el palacio e ir a entrenarse en el sagrado pabellón real, en donde en solo unos años se convirtió en el mejor discípulo de entre los 3000 muchachos que entrenaban ahí. Aunque al inicio de su entrenamiento en la montaña, todos desconfiaban de él solo por ser el príncipe heredero y criticaban su presencia allí, pero Xie Lian no hizo o dijo algo para defenderse. Solo se enfocó en su entrenamiento y poco a poco se ganó el respeto y admiración de los discípulos que entrenaban junto a él, por lo que su vida parecía ser buena hasta que toda su buena suerte se esfumó por completo, debido tal vez a una buena acción que lo maldijo eternamente a él y a todo su pueblo. Todo comenzó cuando los ciudadanos de Xianle disfrutaban del Festival de los Faroles. Este era un evento religioso en donde en un majestuoso desfile se hacía una representación de la legendaria batalla entre el dios que agrada al cielo se enfrentó al rey demonio para acabar con él. Y según las creencias religiosas, la representación de la batalla tenía que durar por lo menos 4 horas, ya que el carro alegórico que sostenía el escenario tenía que darle muchas vueltas a las calles que rodeaban la plaza principal, pues se creía que cada vuelta representaba un año de buena fortuna y riqueza para el reino de Xianle. Este año, la batalla entre el dios que agrada al cielo y el rey demonio fue protagonizado por el príncipe heredero Xian Lian y su amigo y lacayo Mu Qing. Ambos eran expertos en artes marciales y llevaban a cabo una feroz pelea con espadas por toda la calle principal de la ciudad, asombrando a todos los ciudadanos quienes gritaban eufóricos para animar la batalla. Pero cuando el carro alegórico daba su tercera vuelta por la calle principal, de un momento a otro, las alegres voces de la gente se transformaron en horribles gritos desesperados, pues un niño se había resbalado de la valla más alta de todo Xianle, y aunque el pequeño aún no impactaba contra el suelo, todos estaban presenciando el accidente y se mantenían a la espera del terrible final de aquel pequeño. Sorprendido por aquellos gritos que venían del público, que estaba en lo más alto de las vallas, Xie Lian bajó su espada, levantó la vista y vio una sombra borrosa que caía rápidamente de la muralla de la ciudad. En ese momento, no tuvo tiempo de pensar y en un instante inclinó los pies y se levantó del suelo, saltando en el aire, lanzándose hacia arriba sin peso. Las mangas de su túnica se abrieron como las alas de una mariposa. Luego, aterrizó con gracia, ligero como una pluma. Cuando tocó tierra firme, Xie Lian suspiró aliviado y miró hacia abajo. En sus brazos ahora estaba un niño de unos 7 u 8 años, con la cabeza envuelta en vendas, sucias y descuidadas, acurrucado en su agarre, mirándolo aturdido. Aún sosteniendo al niño en un brazo, levantó con el otro la espada en la mano y la apuntó al gran escenario. Mu Qing, quien interpretaba al demonio, bajó del escenario para terminar la batalla contra el dios que agrada al cielo. Los dos simularon enfrentarse, movimiento tras movimiento, y saltaron de nuevo al escenario. Mientras la multitud estaba distraída, Mu Qing aprovechó la oportunidad para atravesar la procesión e indicarles a las personas que estaban marchando en el desfile que al terminar esa ronda, regresaran al palacio. En el momento en que Mu Qing regresó al escenario, sus ataques se volvieron aún más vigorosos, tintineando y haciendo mucho ruido. Xie Lian recibió más ataques. En ese momento, el niño en sus brazos gritó, probablemente aterrorizado por estar atrapado entre las armas. Xie Lian lo notó y lo sostuvo con más fuerza y le pidió que no se asustara. Al escuchar sus palabras, el niño pequeño se aferró a los pliegues de su ropa en el área del pecho. Incluso con un niño en un brazo y la otra manejando la espada, Xie Lian seguía luchando con facilidad. Después de un rato, sintió que el niño en sus brazos levantó sus temblorosos brazos y lo agarró de los hombros, como si estuviera aferrándose por su vida. Xie Lian volvió a tranquilizarlo diciéndole: «No te preocupes, nada te hará daño».
Inmediatamente después de decir esto, Xianliang gritó en voz baja: ¡Mu-King! El demonio que estaba enfrente a él inclinó la cabeza discretamente y Xianliang lo golpeó. Así, ante los ojos de millones de personas, el guerrero marcial que agrada a Dios perforó el corazón del demonio y lo mató. Mientras todo esto sucedía, la magnífica procesión celestial había continuado marchando por el camino de regreso al palacio. Debido a lo bien que se salvó el desfile y el acto improvisado, la batalla fue muy emocionante. No solo las personas no se quejaron, sino que su entusiasmo se hizo aún más fuerte. Una vez que los cientos de personas que componían la procesión del desfile estuvieron dentro del palacio, las puertas se cerraron para evitar el paso de los ciudadanos que estaban tan emocionados que querían acercarse al dios que había vencido al demonio. Y dentro del palacio, Xianliang y Mu-King se quitaron sus máscaras y arrojaron sus armas al suelo mientras exhalaban profundamente. Xianliang estaba cubierto de sudor y arrancó capas y capas de su elegante traje mientras escuchaba que su otro amigo y sirviente, Feng Xin, le preguntaba por qué había traído al niño dentro del palacio. Ese niño pequeño seguía sobre el pecho del príncipe heredero, con su cuerpo congelado e inmóvil, temiendo incluso respirar demasiado fuerte. Xianliang se incorporó y dijo que no podía tirarlo otra vez a la calle, porque con toda la multitud emocionada podría caer al suelo y ser pisoteado hasta morir. Después levantó al niño y le dio unas palmaditas en la cabeza, preguntando con una voz amable cuántos años tenía, pero en respuesta, el niño permaneció en silencio e inmóvil, sin siquiera parpadear. Xianliang continuó con su amable interrogatorio y le preguntó cómo es que se cayó de la valla. La razón por la que el pequeño se cayó fue en realidad algo planeado. Bueno, más o menos. Resulta que él había nacido con un destino complicado y según los primeros eventos que sucederían después de su nacimiento, podría vivir una vida llena de buena fortuna o de desgracias. Para este pequeño ocurrió lo segundo, y todos los días sufrió el acoso de cualquiera que se encontraba en su camino, y una vez que había sido golpeado por un grupo de personas sin ninguna razón aparente, decidió terminar con su vida. Pero como sabía que el desfile del día de hoy debía llevarse a cabo según lo planeado, o de lo contrario causaría grandes desgracias al reino de Xianle, decidió arrojarse desde la valla más alta para que con su muerte se arruinara todo el reino. Pero cuando llegó al punto más alto, desde donde se podía ver la batalla entre el dios y el demonio, quedó impactado por la elegancia y belleza del príncipe heredero y olvidando su deseo de terminar con su vida, se acercó demasiado a la valla para ver mejor. Cuando llegó a la orilla de la valla, absorto en la batalla, fue empujado por la multitud emocionada y se cayó. Obviamente que esto no se lo dijo a Xianliang cuando le preguntó por qué se había caído. Él solo se quedó callado todo el tiempo. Xianliang le dio una nueva palmadita en la cabeza de ese pequeño, pero como él no reaccionaba, pronto perdió el interés. Entonces le dijo a su subordinado que lo sacara por la puerta lateral del palacio y que se fijara si tenía alguna herida, pues tenía muchas vendas alrededor de su cabeza. Feng Xin accedió, pero antes de cumplir con la orden, le preguntó por qué no soltaba al niño. Xianliang se sorprendió al escuchar a la pregunta, y cuando bajó la mirada, vio que era el pequeño quien no lo soltaba, y se aferraba fuertemente con sus pequeñas manos al traje del príncipe heredero. Alrededor del gran escenario había muchos jóvenes aprendices, y todos rieron al ver la escena. Xianliang también se rió y le dijo al niño que no se podía quedar con él porque tenía sus propias cosas que hacer, así que sería mejor que regresara a su casa. Después de escuchar esto, el niño lo soltó y dejó que Feng Xin lo levantara como un costal. Aunque ahora era otra persona quien lo cargaba, el niño seguía mirando intensamente a Xianliang. Casi parecía estar poseído. Todos notaron esa mirada y comenzaron a murmurar, pero Xianliang ni siquiera lo miró y solo habló con Feng Xin señalando que no tratara al niño como si fuera basura, porque lo podría asustar. Feng Xin bajó al niño al suelo y alguien dijo que el sacerdote principal estaba furioso, por lo que era mejor pensar en cómo lo podrían calmar. Inmediatamente después todos dejaron de reír y el ambiente se puso tenso. Una hora más tarde, en el sagrado pabellón real, en la cumbre de la deidad marcial, dentro del gran salón marcial, Xianliang, Feng Xin y Mu-King estaban arrodillados frente al sacerdote principal y los sacerdotes principales adjuntos, quienes lucían muy molestos, porque el festival de los faroles terminó muy rápido, pues la procesión tan solo había dado 3
3 vueltas. Lo peor de todo eso era que la máscara dorada que cubría el rostro de Xianliang se había caído, exponiendo su rostro a todo el pueblo. Desde la antigüedad, la gente de Xianle había creído que la energía espiritual de una persona residía en los 5 rasgos faciales. El espíritu de una persona estaba en su rostro y lo mejor debía ser ofrecido a los cielos. Así, en medio de una ceremonia, el dios marcial debe usar una máscara dorada para ocultar sus rasgos, porque su rostro solo podía ser apreciado por los dioses y los mortales no tienen derecho a verlo. El sacerdote principal estaba a la vez furioso y decepcionado, y mientras regañaba a su discípulo, nadie se atrevió a hablar en el gran salón. Sin embargo, Xianliang pareció estar tranquilo y respondió con calma que si nadie rescataba al niño, su muerte pondría fin a la procesión y mancharía de sangre el festival, así que rescatarlo y permitir que el evento terminara decentemente fue lo mejor. Todos los presentes sabían que Xianliang tenía razón, pero el sacerdote principal seguía muy molesto, sobre todo por la actitud nada arrepentida del príncipe heredero. Después de una larga discusión, el sacerdote principal lo envió de regreso al pabellón de entrenamiento, junto con sus 2 subordinados, no sin antes mencionarle que los reyes estaban preocupados por él y quería que los visitara, así que le dio permiso para que bajara de la montaña en donde vivía y entrenaba artes marciales para que visitara a sus padres en el palacio. Cuando llegaron al pie de la montaña, Qirong, el primo del príncipe heredero, lo estaba esperando, arriba de un lujoso carruaje dorado para llevarlo desde la montaña al palacio. Xianliang se sorprendió al verlo ahí y le preguntó por qué tenía tanto tiempo libre y si estaba asistiendo a sus clases y entrenamientos. Qirong, fastidiado, le dijo que eso no le importaba ahora y le presumió el carruaje que la reina le había regalado recientemente. Xianliang no dijo nada y se subió al carruaje tranquilamente, aunque de inmediato se arrepintió de haberlo hecho. Qirong conducía como un loco. El látigo en su mano azotaba sin parar, gritaba quién sabe qué cosas, las ruedas giraban frenéticamente, golpeaban las calles y se negaba a detenerse por mucho que Xianliang gritara para que parara. Casi chocaron contra un sinnúmero de peatones y puestos, y gracias a Dios que Feng Xin y Mu Qing estaban sentados en el frente, pudieron tomar las riendas para desviar el caballo. De lo contrario, este viaje de locos hubiera llevado al menos la vida de 20 personas. Cuando llegaron al palacio, Qirong les proporcionó unos cuantos latigazos a Feng Xin y Mu Qing por quitarle las riendas del caballo, y Xianliang le gritó que le pediría a la reina que le quitara el carruaje. La reina estaba feliz de ver el rostro de su hijo después de 2 meses completos de no haberlo visto. Así, madre e hijo conversaron un rato, y la reina le preguntó sobre el incidente durante la procesión celestial, sonando bastante preocupada y temerosa de que los sacerdotes quisieran castigarlo. Antes de que Xianliang tuviera tiempo de responder, Qirong interrumpió gritando que ese incidente no había sido culpa de su primo, pues él no fue quien se cayó del muro, y si alguien debía ser castigado, entonces debería ser ese pequeño demonio, refiriéndose al niño que Xianliang había salvado. Al escucharlo, la reina se echó a reír. Esa noche, después de haber visto a sus padres y ponerse al día, e impedir que Qirong golpeara a Mu Qing por destacar al interpretar al rey demonio en el Festival de los Faroles, Xianliang se levantó para abandonar el palacio. Todos sabían que el príncipe heredero estaba profundamente obsesionado con la cultivación, y desde que ingresó al sagrado pabellón real, visitaba a sus padres cada vez menos. El rey no dijo mucho al respecto, pero la reina siempre estuvo renuente a verlo ir. Después de salir del palacio, Xianliang dio un paseo por la capital real y acompañó a Mu Qing para visitar su casa en el pueblo. La zona en donde estaba el palacio y las residencias de los millonarios habitantes de Xianle solo estaba separada por una calle de los barrios pobres del reino. La casa de Mu Qing estaba situada en un callejón oscuro de la zona más bulliciosa de la capital real. Cuando los 3 entraron en el callejón, de inmediato se vieron rodeados por algunos niños que extendieron sus sucias manitas hacia Mu Qing pidiéndole algo de comer. Él los conocía a todos, así que buscó en sus bolsillos unas cerezas que había cortado en la montaña y se las dio. Mientras esto sucedía, se escuchó un gran ruido galopante proveniente de las calles principales, caballos relinchando y los gritos de la gente. Xianliang salió corriendo del callejón. Todo alrededor de la calle principal era caos. Los puestos se derrumbaron y la gente en el suelo. Los peatones corrían para escapar. Este caos era ocasionado por Qirong, quien volvió a conducir salvajemente su carro nuevo. Xianliang mandó a Feng Xin a detener el carruaje,
y en cuanto se dio cuenta, se percató que en la parte trasera del carro estaba arrastrando un costal en donde parecía que había una persona luchando por salir de ahí. Xianliang se apresuró para alcanzar el carruaje y cortar la cuerda que sujetaba el costal. Cuando logró hacerlo, él mismo se agachó para inspeccionarlo. Ese saco de yute había sido arrastrado por quién sabe cuánto tiempo y estaba rasgado por todo el costado. Estaba extremadamente sucio, cubierto de sangre, pareciendo una bolsa de cadáveres. Con un golpe de su rompió la cuerda atada que estaba atada en un extremo del costal, manteniéndolo cerrado. Pero cuando lo abrió y miró adentro, se dio cuenta que sí había alguien ahí adentro. Y era el pequeño que Xianliang rescató en el desfile de los faroles. Aquel niño había sido golpeado fuertemente, pero afortunadamente seguía con vida. El príncipe tomó al niño entre sus brazos y luego le gritó a Feng Xin que arrestara a Qirong. Mientras tanto, Xianliang trató de hacer que el niño se dejara revisar sus heridas, pero el pequeño se negó a bajar los brazos que protegían su cara ensangrentada. Después de unos minutos, Xianliang pudo ver uno de los ojos negros del niño y se dio cuenta que su mirada estaba llena de pánico, pero parecía que no le daba tanto miedo que alguien lo fuera a golpear otra vez, pero sí le daba terror que alguien descubriera algo sobre él. Qirong dijo que había hecho eso para vengarse del niño que había arruinado la actuación de su primo en el festival del día anterior. En ese momento, Xianliang de repente sintió un tirón en su cuello. Estaba justo en lo más alto de su furia y se sobresaltó. Miró hacia abajo y vio que el pequeño niño que tenía en sus brazos enterró su cara en su pecho y había puesto sus dos manos alrededor del cuello de Xianliang, sujetándolo como si se estuviera aferrando a un salvavidas. Xianliang lo sintió temblar incontrolablemente y pensó que estaba sufriendo demasiado. Ese pequeño estaba cubierto de lodo, polvo y sangre, sucio y descuidado, y todo eso estaba manchando la túnica blanca de Xianliang. Pero a este no le importaba en absoluto. Le dio una suave palmadita en la espalda al niño para consolarlo y le dijo en voz baja que lo llevaría con los médicos del palacio. Ese niño no respondió, pero abrazó a Xianliang aún más fuerte. Qirong estaba enfurecido y levantó el látigo para azotar la parte posterior de la cabeza de ese niño. Feng Xin estaba de pie a un lado y en una fracción de segundo, su pierna salió volando y pateó a Qirong directamente en el brazo. Hubo un gran crack y Qirong gritó. El látigo cayó al suelo y su brazo derecho cayó débilmente en un ángulo anormal. Feng Xin se movió demasiado rápido sin pensar. Xianliang no tuvo la oportunidad de detenerlo porque estaba ocupado con el niño herido. Como guardia personal, haber transgredido y romper accidentalmente el brazo de la realeza era completamente imperdonable, por lo que este asunto ya se estaba volviendo aún más complicado. Xianliang tampoco tenía tiempo para pensar. Su ropa se empapaba de sangre y si se tardaban más, el niño podría morir allí mismo. Entonces, el príncipe gritó a la muchedumbre que los observaba que si alguien había resultado perjudicado por ese incidente, que lo registraran y él se ocuparía de eso después. Luego se dirigió a sus subordinados y les pidió que arrestaran a Qirong mientras él llevaba al niño al médico, pues salvarle la vida era lo más importante en ese momento. Al terminar sus instrucciones, Xianliang corrió hacia el palacio con el niño en sus brazos. Corrió directamente al pabellón médico y entró en la enfermería, dejando a Feng Xin y Mu Qing afuera de la puerta con Qirong bajo arresto. El príncipe heredero rara vez regresaba al palacio y rara vez hacía demandas, por lo que los médicos imperiales naturalmente se apresuraron rápidamente. Y hasta aquí dejaré la parte 1 de la historia sobre cómo se conocieron Xianliang y Hua Cheng. Si les está gustando, sigan atentos al canal de mis dramas porque el viernes subiré la parte 2. Les mando un gran y afectuoso abrazo virtual a cada uno de ustedes y espero verlos a todos en el próximo spoiler.